Bien, volvemos a hablar nuevamente del Día del Trabajador. Y en todo caso hay muchas situaciones que tenemos que analizar justamente sobre cómo llegamos a esta fecha en un contexto donde la economía está atravesando por una situación bastante complicada, donde el desempleo y la informalidad también ha crecido. Pero bueno, ¿cómo están tratando de dominar esta situación las autoridades y tal vez qué va a pasar a futuro? Bueno, esas consultas se las vamos a hacer a una persona muy entendida en el tema. Estamos hablando de la ministra de Trabajo, justamente Verónica Navia, quien ya se encuentra en contacto con nosotros y a quien quiero saludar. Ministra, muy buenos días. Edmundo Gutiérrez les saluda. ¿Cómo está, Edmundo? Un saludo cordial a usted, felicitaciones a usted, a todos los trabajadores que tiene ahí en el canal y a toda la población boliviana trabajadora. Muchísimas gracias. Bueno, ministra, estamos llegando a un Día del Trabajador donde se ha anunciado un incremento salarial del 3 y el 5%, justamente, ¿no? ¿Cómo se ha tomado de parte del gobierno esta decisión? ¿Qué es lo que se ha analizado para llegar a la misma? Claro, usted sabe que esto es fruto de un diálogo, de un pliego petitorio presentado por la Central Obrera Boliviana, como es el procedimiento corriente. La Central Obrera Boliviana pretendía un incremento bastante más elevado. Sin embargo, el presidente, con la responsabilidad que le caracteriza, al final ha determinado que el haber básico, que es el que mayor impacto puede tener en la economía del país, sea solamente para recuperar el poder adquisitivo fruto de la inflación del año pasado. Es por eso que el incremento al haber básico solamente es de restitución del poder adquisitivo de 3%, ya que la inflación del año pasado fue 3.1%. El incremento en el salario mínimo nacional es precisamente para empezar a nivelar y a cerrar brechas entre los que más ganan y los que menos ganan. Usted sabe que la norma dice nadie puede ganar menos del salario mínimo nacional por 8 horas de trabajo. Hay gente que gana solamente un salario mínimo nacional, es decir, los 2.250. Entonces, ese incremento llegó con mayor fuerza al salario mínimo nacional, es del 5%. Tal vez no sea mucho, pero garantiza por lo menos que los trabajadores vayan recuperando, además del poder adquisitivo, un incremento real. Ministra, hace un momento escuchábamos, por ejemplo, a un dirigente de la Central Obrera que mencionaba que este incremento salarial no cubre las necesidades de, por ejemplo, comprar los 30 productos básicos o poco más de 30 productos básicos que tiene la canasta familiar, solo para 18. ¿Cómo se puede hacer para nivelar esta situación, ministra? Estamos en eso. Usted sabe, desde que estamos en el gobierno nacional, el incremento del salario mínimo nacional se ha disparado de 400 aproximadamente 411 bolivianos que se ganaba el 2005, ahora estamos ganando 2.250, ¿no? Y yo le digo, con 2.000 que se ha congelado el subsidio a las madres gestantes o madres progenitoras, se compran mucho más de 30 productos. Pero no voy a poner en tela de juicio la palabra de un dirigente. También los precios varían de acuerdo a cada ciudad, ¿no? Las realidades son distintas y me imagino que eso también ha sido tema de análisis en la Comisión Económica. El contrabando es un flagelo, etcétera. Entonces estamos haciendo políticas integrales para mejorar la situación de los trabajadores y sus ingresos. ¿Hay trabajadores que más ganan 2.250? Sí, porque nadie puede ganar menos que eso, pero hay muchos empleadores que abusan y tampoco pagan más. Los dirigentes, ninguno gana 2.250, eso téngalo por seguro, claro. Pero eso es esfuerzo también de la parte empleadora de sostener sus empresas pese a los bloqueos, pese a las marchas, pese a las movilizaciones injustificadas que se generan en el país. Bien, ministra, ya hemos hablado del sector de los trabajadores asalariados, pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no tienen un sueldo justamente? ¿Cómo se está trabajando por ellos? Y me voy a esta parte justamente porque, por ejemplo, la informalidad crece y hace unos días hemos tenido una inyección importante a este mercado y de desempleo. Justamente estamos hablando de, por ejemplo, los trabajadores del Banco Fácil a nivel nacional, que son cerca de 4.500, que han quedado prácticamente sin trabajo. ¿Qué es lo que se está haciendo también para poder tal vez reducir esta situación de desempleo o que incremente la informalidad? ¿Cuál es tu concepto de trabajo de informal? Para que saber si estamos hablando lo mismo. Bueno, estamos hablando de una persona que generalmente, genera recursos, pero no recursos fijos, ¿no? Dependiendo tal vez de algún emprendimiento o de la venta ambulante. Y ahora con esta inyección de trabajadores que han quedado prácticamente sin empleo, ¿qué se va a hacer por ellos?
Bueno, son dos temas distintos. Una Sí, cosa sí. es el trabajo, lo que tú decías, la actividad económica informal, que no es el trabajo informal, la actividad económica Exacto. que está disminuyendo en el país más bien, ¿no? El registro de obligatorio de empleadores, el registro en el CEPREC, del Ministerio de Desarrollo Productivo, en el caso del Ministerio de Trabajo, donde se registran las empresas con relaciones laborales, ha crecido aproximadamente en 7.000 solamente en 2 años. Esas son empresas generadoras de empleo. Y las que se inscriben en el CEPREG ha crecido mucho más, que son empresas, emprendimientos personales, ¿no? Entonces, y sobre la informalidad, no solamente tienen recursos o generan ingresos de manera no regular, digamos, no permanente, sino también no tuvieran acceso a la salud, no tuvieran acceso a la jubilación, y en el país esa no es la realidad, ¿no? El SUS ha cubierto las necesidades de toda la población y la jubilación voluntaria también está vigente y ahora está en manos de la gestora pública boliviana. Entonces, lo de la informalidad creo que se está cerrando. Otro punto es lo de trabajadores del Banco Fácil, ¿no? Es diferente. El Banco Fácil, usted sabe, ha sido intervenido por una administración totalmente fraudulenta a los ahorros de la población, principalmente cruceña, que es lo que principalmente nos debería preocupar. Gente que tenía sus ahorros ahí, empresas que tenían su plata ahí, que no han podido retirarla para pagar a los trabajadores en el mes del sueldo de marzo, ha sido perjudicada. Entonces ahí la ASFI tuvo que intervenir un banco. ¿Hay gente que va a quedar desempleada? Claro que sí. Es gente víctima de esos malos manejos empresariales que se hacen en esa entidad financiera que no pone en tela de juicio al sistema financiero. Por si acaso, solamente es en una entidad financiera que estaba manejando de manera fraudulenta. Sí, bueno, pero es una gran cantidad de trabajadores. Lamentablemente hay muchos trabajadores que vamos a tener que analizar uno por uno la situación en la que quedan. Ya. Porque muchos de ellos también tienen ciertas inamovilidades generadas por nuestro propio proceso de cambio, inamovilidad por mujer gestante, inamovilidad por padre progenitor, ¿Qué procede en esas inamovilidad por situaciones, ser ministra? persona con discapacidad. Son muchas personas y estamos analizando junto con la parte interventora uno por uno los casos para saber cómo va a quedar. ¿Se va a tener que prescindir de muchos de ellos? Claro que sí. Ya esa entidad financiera se cerró. Fue intervenida por un caso fraudulento. Ya no existe Banco Fácil. Las carteras que manejaba el Banco Fácil van a ser adquiridas por otros bancos del sistema financiero. Entonces vamos a tener que analizar uno por uno los casos, que se cumplan sí todos los derechos que tienen los trabajadores. Perfecto, ministra. Bueno, era una duda que tenían muchísimas personas justamente al respecto de su situación, ¿no? Poco a poco se va a ir analizando. Lo que se pide es paciencia porque es un proceso que va a tardar sus días. Ministra, queremos agradecerle por la información que nos ha brindado. Por el espacio y decirle sí, tranquilidad a las compañeras del Banco Fácil. Uno por uno vamos a analizar los casos, pero no debe demorar mucho tampoco. Hemos pedido eso a la parte interventora para que agilicemos el trámite. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, ministra, hasta la próxima. Vamos a tener más detalles próximamente al respecto de todas estas situaciones que hemos conversando con la ministra justamente y específicamente este tema que de seguro a usted como ahorrista o como ex trabajador del Banco Fácil también le interesa saber. Así que no se desprende de las pantallas de la Red Bolivisión.